Y en un rato les contamos el resto de los títulos porque empezó la habitual conferencia de Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño. Y se ve con total claridad lo que significó la ola de Omicron en la ciudad de Buenos Aires, ese ascenso tan abrupto y los niveles tan altos en comparación con las olas previas, pero también al mismo tiempo el descenso tan abrupto hasta el momento del día de hoy en valores que están más cercanos entre 1.000 y 1.500 nuevos enfermos por día cuando veníamos de valores extremadamente más altos. Cuando uno organiza esos mismos datos con la media móvil de los últimos 7 días, que es el promedio diario, tomando 7 días en ese promedio, se puede ver con toda claridad lo que yo les contaba, ¿no? Una ola que creció rápidamente, alcanzando su pico para los días 10 a 15 de enero, y así como creció a lo largo de la última parte de enero y los primeros días de febrero, descendió críticamente a valores que hoy están ya por debajo de incluso de las olas previas. Cuando uno mira por décadas de la vida, lo que se ve es lo que venimos viendo desde el primer día, que la enorme mayoría de las personas que se enferman son menores de 60 años, sobre todo entre 20 y 60 años. Esos 4 barras del medio representan las 4 décadas del medio de la vida. Sin embargo, cuando uno mira la letalidad, las personas que tienen enfermedad grave y sobre todo mortal, que es la curva verde que está ahí en la base, se ve con toda claridad que la mortalidad empieza a aumentar a partir de los 60 años y el 85% de las personas que han fallecido tienen más de 60 años. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Continuamos con el informe de los dispositivos de testeo. Hasta el momento se han realizado 9.053.795 test. Están distribuidos 1.327.210 en las unidades febriles, que como siempre recordamos están destinadas más a las personas sintomáticas. En los dispositivos detectar se han realizado 1.587.223 test. En los centros de testeo, 3.757.879. Recordamos que en estos centros de testeo es conveniente tomar un turno previo y se puede tomar en la página buenosaires.gov.ar/test. Y por último, en las unidades de testeos móviles se realizaron 421.623 test. Continuamos con el informe de la campaña de vacunación con Fernán. Bueno, hasta el día de hoy hemos aplicado 7.327.923 vacunas, lo que representa el 99% de las vacunas que nos entregó el Gobierno Nacional. De esa cantidad de vacunas, dosis 1 se aplicó a 2.884.342 porteños, lo que representa el 94% de la gente que vive en la ciudad ya tiene su primera dosis. Recuerden ustedes que hay cerca de 3 puntos más que son personas menores de 3 años que no se pueden vacunar porque no hay vacuna habilitada. Es decir, que menos del 5% de los porteños tomó la decisión o no pudo vacunarse por algún motivo. Cuando uno ve cuántas de estas personas ya completaron su esquema con las segundas dosis, 2.762.834 personas lo hicieron, lo que representa que el 90% de todas las personas que viven en la ciudad ya tienen su segunda dosis aplicada. Y cuando uno evalúa los datos de refuerzo, hemos aplicado 1.680.747 refuerzos, lo que significa que hoy el 55% de las personas que viven en la ciudad ya tienen su refuerzo aplicado. Paula. Gracias, Fernán. Buenos días. Para continuar con el informe, comentarles el avance en lo que respecta a la estrategia ambulatoria, donde nos acercamos a vacunar a las personas que residen en residencias de larga estadía o en sus domicilios. En respecto a los geriátricos o instituciones de rehabilitación crónica, ya tienen su esquema completo y con dosis de refuerzo 13.467 personas. Hemos completado el refuerzo a 4.505 personas que están en su domicilio. Y la estrategia ambulatoria que va moviéndose por distintos barrios según la necesidad, en conjunto en la organización con organizaciones del barrio, así como las áreas programáticas, han recibido su esquema completo 17.961 personas.
Siempre repetimos este último slide que ustedes pueden ver en la pantalla, que es fundamental para aquellas personas que tienen alguna dificultad para acceder a su vacuna, algún problema y no han podido vacunarse o con el turno. Pueden hacerlo a través del BOTI de la ciudad. Está en pantalla, como les decía, el número de teléfono que es 11 50 50 0147. Ahí van a ponen COVID o vacuna COVID y les va a aparecer una de las opciones donde ustedes pueden marcar qué es la dificultad para acceder a la vacuna. No me he podido vacunar y los va a ir guiando en los pasos a seguir. También lo pueden hacer enviándonos un correo a consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar o llamando al 147 dejando, digamos, cuál es la dificultad que están teniendo y si lo hacen por correo, un teléfono o 2 de contacto para que el equipo los pueda contactar y darles un turno a la brevedad. Les repito, el teléfono de BOTI es 11 50 50 0147. Muchas gracias. Buenos días, Alejandra Corrales para la Televisión Pública. Ministro, quería consultarle acerca de la aplicación de la cuarta dosis contra el COVID. ¿Cuándo estaría disponible para el ciudadano común? Además, digo, del personal de salud y las personas de riesgo. Y si la generación actual de vacunas está, digamos, es la correspondiente o tendríamos que esperar una nueva generación de vacunas. Muchas gracias. No, gracias a vos, Alejandra. Son dos temas súper importantes. Voy a intentar explicarlo bien para que la gente digamos, pueda tener claridad sobre este aspecto. Lo primero para explicar es que el COVID, la vacunación contra COVID tiene lo que se llama un esquema primario, que es un conjunto o un par de vacunas, primera dosis y segunda dosis, que son las necesarias para activar el sistema inmune del cuerpo para protegerse de la enfermedad. Entonces, lo que se llama el esquema primario, que es el suficiente para activar el sistema inmune, son 2 dosis para la enorme mayoría de los ciudadanos y para un grupo particular de ciudadanos que tiene una respuesta inmunológica menor, ya sea porque está recibiendo quimioterapia o porque está recibiendo inmunosupresores porque está trasplantado o porque está en hemodiálisis, o porque recibe corticoides altas dosis, o porque recibe algún otro tipo de inmunosupresor, o tiene una enfermedad que ha dañado su inmunidad, porque sea una enfermedad congénita o una enfermedad adquirida como VIH o alguna otra enfermedad. Todas aquellas personas que tienen un sistema inmunológico que no responden bien a los estímulos, con el esquema primario con 2 dosis no alcanza. Entonces hay esquemas primarios con 2 dosis que son para la enorme mayoría de los ciudadanos y esquemas primarios de 3 dosis. En la Argentina nosotros el esquema primario de 3 dosis fue al primer grupo que le dimos la tercera dosis, allá por el mes de noviembre, si ustedes se recuerdan, personas con inmunocompromiso o con todas esas situaciones que yo ya expliqué, o que hayan recibido doble dosis de Sinopharm y tengan más de 50 años, se les dio rápidamente una tercera dosis, que no era el refuerzo, era dentro del esquema primario, es decir que igualábamos la respuesta inmunológica de un grupo que con 2 vacunas alcanzaba y otro grupo con 3 vacunas alcanzaba. Y luego vinieron los refuerzos. A lo largo de todo noviembre, diciembre, enero y febrero estamos dando los refuerzos. El refuerzo es sobre una inmunidad que ya ha sido activada, uno periódicamente refuerza para mantener el mismo efecto o la misma potencia de la inmunidad. Entonces, lo que nosotros nos toca ahora es dar el refuerzo del grupo aquel que el esquema primario era de 3 dosis, aquellas situaciones que yo ya les conté. Y por eso es que si bien es una cuarta dosis, es una cuarta dosis que cumple el rol de las que están recibiendo hoy su tercera dosis, el rol de refuerzo. Entonces, a partir de marzo, llegan los 4 meses, como nos ha llegado a todos, para recibir nuestro refuerzo después de nuestra segunda dosis, para aquellos que requirieron 3 dosis primarias. Así que vamos a dar una cuarta dosis, pero sigue siendo el primer refuerzo para este grupo particular que estuve explicando. La cuarta dosis para la población general es algo que todavía no se ha decidido, todavía es un tema que se debate, la oportunidad y la forma. De modo que es mejor hablar más que de cuarta dosis de refuerzo para aquellas personas que requirieron 3 dosis como esquema primario. Eso es lo que va a ocurrir, Alejandra, a lo largo de marzo y probablemente abril. Y luego tu pregunta es muy pertinente y es: las vacunas que estamos recibiendo en este momento tienen una enorme protección para la enfermedad grave y mortal por Omicron, es decir, por las variantes que hoy están circulando. Por eso es que es tan importante haber estado vacunados y lo que nos ha protegido tanto en esta ola tan importante como ustedes vieron, que tenía tantos casos pero tuvo menos gravedad, menos internación que las olas previas.
Entonces la vacuna hasta el día de hoy ha sido fundamental para evitar tener que internarse, tener una neumonía, tener una enfermedad grave y potencialmente fallecer. Ahora, desde la aparición de Omicron, que evade parcialmente la inmunidad natural y la de las vacunas no son tan eficaces para evitar la enfermedad leve. El virus logra entrar en la nariz a pesar de estar vacunado y un montón de gente en la ciudad lo sabe, estando vacunado igual se enfermó, pero lo hizo en una enfermedad leve, es decir, la inmunidad hace que ese virus no pueda salir de la nariz, no pueda dar nada más grave que un cuadro de la vía aérea superior. Entonces, la discusión que tenemos por delante, si aparecen o si tenemos una nueva generación de vacunas, que además de evitar la enfermedad grave y mortal, como lo hacen estas vacunas, nos pudieran dar la oportunidad de disminuir incluso aún más el contagio, como lo eran estas vacunas para las variantes anteriores. Y eso probablemente venga de la mano de vacunas que tengan la proteína espiga más parecida a la variante Omicron, o que sea una vacuna de variante Omicron, o que sea lo que se llama una vacuna panviral o pancoronavirus, que tenga otros antígenos en la superficie viral, o que sea una vacuna que se pueda dar por la nariz y por lo tanto active localmente la inmunidad de la mucosa nasal, que tiene algunas particularidades. En fin, en los próximos meses, sin ninguna duda, vamos a ver emerger y vamos a ver resultados de estudios de fase clínica, fase 3, de diferentes vacunas con estas innovaciones, ya sea más antígenos de la superficie viral, que no cambian tanto, o los antígenos de la proteína espiga como son los actuales, pero con las variantes circulantes actualmente, o una combinación de variantes, o vacunas que tengan primero una activación de la inmunidad en la mucosa nasal, van a ayudar seguramente a lo que nos está faltando al día de hoy, que es proteger aún más para la enfermedad leve, porque eso, si bien la enfermedad leve no es muy significativa, lo que no nos permite es evitar la circulación viral en la comunidad. En la medida que siga habiendo personas con la enfermedad en la nariz, sigue habiendo personas que la lleva a lugares donde potencialmente hay alguien que se pueda dañar. Así que un poco para cerrar mi comentario es sí, seguramente vamos a ver en las próximas semanas y meses mucha información sobre nuevos tipos de vacunas que tengan estas condiciones que yo acabo de contar, y vamos a además dar los refuerzos a los que requirieron un esquema primario de 3 dosis allá por el mes de noviembre del año pasado. Muy buenos días, ministro. Buenos días a toda la mesa. Alan Zurita, de Radio Mitre. 2 consultas. La primera tiene que ver con la decisión de la provincia de Buenos Aires, que a partir de ayer establece la vacunación libre, o mejor dicho, la tercera dosis libre para mayores de 30 años, si la ciudad considera esta posibilidad en un futuro cercano. Y la segunda consulta tiene que ver con el tiempo de la aplicación de la tercera dosis post-COVID. El Ministerio de Salud de la Nación había recomendado dejar pasar 90 días desde que se le da el alta hasta la aplicación de la tercera dosis. ¿Usted respalda esta decisión o piensa que hay que dejar pasar menos tiempo para aplicarse la tercera dosis? Gracias. Bueno, gracias a vos. Lo primero, muy importante, lo estuvimos explicando a lo largo de todo el año, ¿no? Cada jurisdicción va definiendo su estrategia de campaña de vacunación de manera de poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, de ser lo más accesible posible y completar la mayor cantidad de esquemas posibles. Y nosotros vamos gestionando nuestra estrategia de acuerdo a las necesidades en cada momento. Tenemos por un lado la vacunación planificada, con invitación, con turno, y por otro lado vacunación libre, como ya mostraron, sobre todo la doctora Paula Cingoni mostró. Tenemos un dispositivo territorial de vacunación libre bien adaptado, sobre todo a los barrios populares donde hay más dificultades de acceso tecnológico. Y vamos a seguir así, adaptando nuestra campaña en cada momento. Lo importante aquí es, más allá de analizar las estrategias, es ver cómo cada uno de nosotros ha logrado alcanzar a la comunidad. Y en ese sentido, en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros mostramos recién, 94% de los porteños iniciaron su campaña, 90% tienen la segunda dosis, 55% tienen la tercera dosis. Si vos te fijás, primero a nivel internacional, hay pocos países en el mundo que tengan valores de vacunación tan altos como la Ciudad de Buenos Aires, probablemente no sean más de 3, que estén en los rangos que acabo de contarte. Y si vos ves en las 24 jurisdicciones argentinas, tampoco hay más de 3 jurisdicciones que hayan alcanzado los valores de vacunación que ha alcanzado la Ciudad de Buenos Aires. De manera que nosotros estamos muy conformes con nuestra estrategia, la gente se siente bien atendida y el proceso es simple, es cómodo y la enorme mayoría de los porteños lo ven de manera positiva. Así que vamos a seguir ajustando semana a semana, pero siempre entendiendo que lo importante de la campaña sigue siendo
cómo logramos que la mayoría tenga acceso a la vacuna, y en eso en la ciudad estamos con unos resultados verdaderamente muy importantes. Ministro, ¿cómo le va? Natalia Feldman de Radio de la Ciudad. Bueno, consultarle, este lunes comienzan las clases aquí en la ciudad de Buenos Aires y hubo algunas modificaciones con referencia a los protocolos justamente dentro de las instituciones educativas. Por ejemplo, el ejemplo de los niños de primero a tercer grado no tienen la obligación de utilizar el barbijo, cuando en realidad los chicos de cuarto a séptimo grado sí la tienen. Mi pregunta apunta a consultar cuál es la diferencia entre un niño de tercero a un niño de cuarto grado, cuando en realidad tienen 8 o 9 años. Eso por un lado. Y por otro lado, consultarle también dentro de la institución educativa cuál es el criterio de aislar a un contacto estrecho de un posible caso positivo dentro de la institución, si en realidad un niño está con muchos niños durante todas las 8 horas que tiene que estar dentro de la escuela. Gracias. No, gracias a vos, Natalia. Si me permitís, previamente no le terminé de contestar a tu colega una pregunta, me estoy dando cuenta ahora mirando el papel. Entonces, vuelvo un segundito a la pregunta de él y después voy a las tuyas. Me preguntaste por los tiempos post-COVID y la vacunación. Y este es un mensaje también muy importante. Lo que sabemos, y nosotros estamos comunicando a todos los ciudadanos, es que luego de 14 días del alta de la enfermedad, las personas pueden vacunarse perfectamente bien. De hecho, en muchos lugares del mundo se vacuna inmediatamente después de tener la enfermedad. Es decir, que todos los porteños que hayan tenido la enfermedad y que ya hayan pasado 14 días del alta, se pueden vacunar con toda libertad. No hay ninguna dificultad con ellos. La recomendación del Gobierno Nacional, que nosotros creemos que fue oportuna y apropiada, tenía que ver con la necesidad de vacunar rápidamente con los refuerzos. Entonces, ordenar las prioridades de primero vacunar con los refuerzos a los que no habían tenido la enfermedad para que no la tengan, y luego a los que ya habían tenido la enfermedad, darles un tiempo de espera para dar prioridad a los otros ciudadanos, con el motivo bien claro de que si acabas de tener la enfermedad no la podés volver a tener en las semanas o los primeros meses. Así que era un tema de practicidad de la campaña, pero al día de hoy el mensaje es: toda persona que ha tenido la enfermedad luego de 14 días de recuperado, venga a vacunarse, se puede vacunar, no hay ninguna dificultad con ello. Y vuelvo un segundito y vuelvo a las preguntas de Natalia, que también son muy relevantes. Natalia, el primer punto es por qué a algunos liberarlos del barbijo o de la obligatoriedad, porque cualquiera que lo quisiera usar lo puede seguir usando, ¿no? Y acá hay un tema que yo lo he descrito permanentemente y vuelvo a insistir en el concepto. Toda política pública que hemos implementado desde el primer día de esta pandemia, que impone restricciones o obliga homogéneamente a todos los ciudadanos a un comportamiento determinado, naturalmente busca un beneficio social, y todas ellas lo han hecho buscando un beneficio social de algún tipo, habitualmente de tipo sanitario, pero también al mismo tiempo acarrea un perjuicio, y lo hemos vivido con la economía, con la salud mental, con el crecimiento y desarrollo de los niños, con el aprendizaje, con la situación de la salud integral de las personas. Hemos vivido los daños de las políticas públicas, pero naturalmente siempre discutíamos en cada semana y en cada momento, según la circunstancia, que el beneficio buscado sobrepase los daños que generaban. Entonces, de este equilibrio entre los daños y los beneficios se trata de evaluar en cada semana, en cada situación, en cada una de las políticas. Y a eso se refiere el barbijo de primer a tercer grado. El barbijo de primer a tercer grado evita y no permite que los niños hagan un desarrollo de la lectoescritura, de la alfabetización apropiada, porque la alfabetización y la adquisición del lenguaje en el niño tiene mucho que ver no solamente con escuchar la palabra, que además con el barbijo a veces no la escuchan bien, sino también, además de escucharla, de poder leer los labios, de poder acompañar con la vista, con la visión, el aprendizaje de la lectoescritura. Por eso es que, dado que ese perjuicio, y hemos visto dificultades en todo el país y en todo el mundo con la adquisición de los lenguajes en los niños en este periodo de pandemia, nosotros creemos que el daño que genera el barbijo de primero o tercer grado sobrepasa los riesgos del contagio, y por eso, sobre todo en un escenario donde han bajado mucho los casos y hemos vacunado muchísimo, como ustedes han visto, y protegido a toda la gente a que no pueda tener una enfermedad grave o mortal.
Así que dado ese balance entre los beneficios buscados con la imposición de la política obligatoria y los perjuicios que ya son evidentes después de 2 años, nosotros creemos que es conveniente para la salud integral de los niños y el neurodesarrollo y el aprendizaje que esos niños puedan estar sin barbijo. Cuestión que ya no es tan significativo cuando ya adquirieron el lenguaje. Por eso es que vos preguntás por qué en ese grupo, ese es el motivo por el cual lo proponemos en ese grupo. Y en la medida que vayamos viendo que los perjuicios siguen apareciendo en más grandes o que ya los riesgos son cada vez menores, por supuesto iremos progresando hacia niños mayores. Y luego me preguntaste algo más y sí, porque hay un concepto que vos estás trayendo que es un poco, se ha generado cierta confusión. Y una cosa es un contacto estrecho y otra cosa es integrante de una burbuja. Hasta el año pasado, cuando apareció un caso en el grupo entero del aula, se consideraba que todos potencialmente podían estar contagiados, con un criterio muy precautorio del contagio de la enfermedad. Dado nuevamente la situación epidemiológica, el avance de la vacunación, en todo el país se ha decidido, y nosotros también ya lo habíamos comunicado previamente, de eliminar el concepto de burbuja y volver al concepto de contacto estrecho. Entonces, para contacto estrecho, las condiciones son muy particulares. No es haber estado en el aula. Eso no es un contacto estrecho. Para contacto estrecho, sobre todo si el aula está bien ventilada, como son la enorme mayoría de las aulas de la ciudad, y si no tienen filtros EPA apropiados. Así que en términos generales, hoy integrantes de la burbuja no son contacto estrecho. Para contacto estrecho hay una definición formal que la pueden ver en la página del Gobierno de la Ciudad o en la página del Ministerio de Salud de la Nación. Es muy específico y es diferente a lo que veníamos teniendo. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Quiero hacerle 2 consultas. Cuando todo esto comenzamos hablando de las terapias intensivas, sobre todo en Milán, Barcelona y Nueva York, donde desbordaron. Hoy la situación es muy distinta, pero quiero que nos explique usted en esta baja de contagios de Omicron, qué es lo que sucede hoy en las terapias intensivas, cuándo considera que pueden bajar la ocupación de las terapias intensivas y quiénes son los que están en las terapias intensivas ante semejante grado de vacunación en la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado también quiero consultarle desde un punto de vista, de una perspectiva quizás económica, si se puede aventurar o anticipar si en lo que resta del año, en lo que va del año, esta política de aislamientos se puede mantener, digo, en lo que tiene que ver con las ausencias en los puestos de trabajo ante los contagios. Muchas gracias. No, gracias a vos, Marcelo. Empiezo por esa segunda y es... Los protocolos son dinámicos y se van adaptando a la situación. Digamos, es evidente que hace 2 años apareció un virus que nadie tenía protección inmunológica específica, podía haber algún grado de inmunidad innata, pero nadie tenía ni anticuerpos ni linfocitos T, es decir, inmunidad celular o humoral preparada para este germen, y era un germen que generaba en alguna proporción, sobre todo en los mayores de 60 años, enfermedades graves, neumonía e internación, y a veces eran fatales. Entonces, desde una situación donde éramos todos susceptibles a tener la enfermedad, al día de hoy, que más del 90% ya tiene protección por la vacuna y además una parte significativa de la ciudadanía tiene además haber pasado por algún periodo de la enfermedad, 1 o 2 veces, es evidente que hemos acumulado un grado de protección inmunológica en la comunidad, en términos comunitarios, que te lleva a un escenario que es bien diferente al inicial y que ha sido evolutivo. Entonces, naturalmente los protocolos, los grados de aislamiento, los daños que generás con políticas públicas, por lo que yo expliqué hace un rato, siempre tienen que ser mucho más prudentes, más precavidos y más restringidos en la medida que la protección inmunológica de la comunidad va aumentando. Hoy estamos en un grado de protección inmunológica altísimo y entonces nosotros creemos que hay que ser muy prudentes con cualquier política pública que uno quiera imponer. Hay que analizarla siempre muy bien y evaluar muy bien los impactos, tanto positivos como negativos, antes de tomarla. Y es un poco lo que estamos representando con lo que
Horacio va comunicando periódicamente en las conferencias de prensa, que son las decisiones de gobierno al respecto de la gestión de la pandemia, ¿no es cierto? Y en cuanto a las terapias intensivas en la Ciudad de Buenos Aires, en realidad, te corrijo tu comentario, vienen ya hace más de 7 días descendiendo la ocupación. Hemos llegado, por ejemplo, en el subsector público a tener 135 camas ocupadas, hoy tenemos 90 camas ocupadas. Es decir, que la ola de ocupación de cama de terapia intensiva ya está descendiendo, por supuesto que siempre es más tardía que la ola de casos, pero ya está descendiendo. ¿Y quiénes han llegado a la terapia intensiva? Bueno, lo estuvimos comunicando. 60% de las camas que se han ocupado de terapia intensiva por el COVID han sido ocupadas por personas que no estaban vacunadas o que estaban incompletamente vacunadas. Sobre todo, 50 puntos de esos 60 eran personas que no tenían vacuna aplicada. Es decir, que ese 5% de porteños que no se vacunó ocupó el 50% de la cama de la terapia intensiva, lo cual representa una relación que la venimos viendo y se ha publicado en todas partes del mundo, que es, si vos estás bien vacunado, tu riesgo baja 1 a 10. Tenías, de cada 10 que iban a internarse, si los 10 se vacunan, solamente requiere internarse uno, que es el que responde parcialmente a la vacuna. Así que eso es lo que hemos visto a lo largo de este periodo, y las personas que estaban vacunadas predominantemente tenían una cuestión de edad combinada con condiciones acompañantes de riesgo. En general han sido personas de más de 60 años con enfermedades acompañantes las que estaban completamente vacunadas y han requerido la internación. Pero también decirle a la gente que las internaciones en terapia intensiva han sido más cortas y menos graves. La relación de personas que estaban internadas en terapia intensiva, que han tenido que llegar a la intubación, a la respiración mecánica, ha sido proporcionalmente inferior a la que ha ocurrido en otras olas. Y eso también tiene que ver con que, si bien algunas personas finalmente hacen la neumonía y requieren la terapia intensiva, el periodo, los días que ocupa de terapia intensiva es mucho menor, y sobre todo la autonomía que pueden lograr en la terapia intensiva es mayor. Así que esas son las conclusiones que se han visto no solamente en la ciudad, en todo el país, y en las publicaciones que han hecho muchos países del mundo. Muchas gracias. Bueno, si se perdieron la primera parte de